Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva transmisión para nuestro canal de YouTube. Les habla Natalia Bonilla, soy periodista y productora de temas internacionales y en esta ocasión cuento aquí en esta entrevista con Vanessa Armendáriz. Ella es maestra, es analista en sistemas y también es cofundadora de EI8 y nos viene a hablar el día de hoy, sobre pensamiento sistémico y su relación con los feminismos. Hola Vanessa, bienvenida seas a esta entrevista. Hola Natalia, muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar en este espacio, me encanta el proyecto que estás haciendo, dándole voz a un montón de mujeres que estamos haciendo cosas distintas y también posicionando nuestra fuerza, ¿no? En diferentes ámbitos. Me ha encantado conocer a algunas de tus colegas y muchas gracias por invitarme hoy. Gracias, Vanessa. Me encantaría que pudiéramos iniciar esta entrevista conociendo más de todo el trabajo que haces, porque ya que nuestra comunidad de internacionalistas no necesariamente sabemos qué es el pensamiento sistémico o qué es el análisis de sistemas. Así que cuéntanos un poco toda tu trayectoria, pero en breve, claro está. Perfecto. Sí, como bien dices, yo soy internacionalista, me formé en Ciencia Política y Administración Pública y en Relaciones Internacionales en Monterrey, y muy justo en ese tiempo me encontré con la perspectiva sistémica para analizar la política de seguridad nacional que en ese entonces se estaba viendo en el país. Eso fue alrededor del año 2008, 2010. Y a partir de ahí he estado aplicando la teoría de sistemas complejos, algunas aplicaciones, algunas herramientas a procesos estratégicos de toma de decisiones en diferentes países. Me formé en una disciplina que se llama Dinámica de Sistemas, en Bergen, en Ciencias del Ambiente en Portugal, en toma estratégica de decisiones en Holanda, y estuve trabajando, colaborando con la Organización de las Naciones Unidas, con la FAO y con la Comisión Europea en asuntos de seguridad regional en materia de seguridad, tal cual, ataques terroristas, qué pasaría con la infraestructura crítica de la ciudad, si existían algunas amenazas, cómo iban a reaccionar los diferentes, digamos, sectores o servicios públicos, y también en temas de seguridad alimentaria en países en vías de desarrollo, ¿no? Así les llama la FAO, yo estoy totalmente en contra del término, pero bueno, a partir de, creo que los últimos casi 10 años he estado utilizando esta metodología, aplicándola a análisis de políticas públicas, a entender cómo organizaciones pueden expresar potenciales de una manera más armónica, considerando pues un assessment más sistémico. Y digamos que mi trabajo más reciente se enfoca a estructuras de gobernanza y redes colaborativas que hemos trabajado, por ejemplo, en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, a nivel nacional en Estados Unidos, a nivel regional con la red de trabajadoras del hogar, con algunos organismos internacionales, y son espacios donde se está experimentando un nuevo tipo de gobernanza que parten de hacer un acuerdo común entre diferentes actores sociales, acuerdos comunes multisectoriales, donde colectivamente también analizamos el sistema social y encontramos de qué manera estratégica se pueden mover ciertos sectores hacia el logro de estos potenciales. Y bueno, instalamos indicadores que son conocidos por todos los actores y son procesos que realmente logran una transformación sistémica. Y pues para finalizar, parte de mi trabajo también se enfoca en lograr de ciertos ecosistemas y territorios hacia la sustentabilidad, también con trabajo multisectorial, pero digamos demostrando que es posible lo imposible, utilizando diferentes enfoques de la ciencia y colaboración. Por ejemplo, el caso del proyecto Bariatir en Israel, donde con el trabajo con la comunidad hemos logrado todos juntos revertir las tendencias de desertificación del desierto, algo que era considerado imposible por la ciencia. Un proyecto que, por cierto, está siendo liderado por mujeres, donde se recuperaron plantas medicinales perdidas hace más de 200 años, lo que también era considerado imposible, y hemos tratado de estar haciendo estas experiencias, ¿no?, que nos llenan de esperanza, que el conocimiento disponible por la naturaleza y por la ciencia y de las comunidades es mucho para poder habitar el planeta, ¿no?, en este tiempo. Y parte de este trabajo también me ha llevado a colaborar con la Universidad del Medio Ambiente aquí en Valle de Bravo, donde vivo,
cuando no estoy viajando, y creo que en esta época de COVID esto también cambiará un montón. Pero bueno, aquí está la Universidad del Medio Ambiente, donde también estamos explorando este tipo de procesos socioambientales, ¿no? Para darle un paso muy firme a una construcción de las posibilidades de la vida, ¿no? En tiempos de crisis. Wow. Vanessa, tú también has hecho una transición con tu carrera a enfocarte a temas de las mujeres, ¿no? Y de la violencia de género, entender muchísimo más el liderazgo que llevan las mujeres en ciertas comunidades, no solamente de México, sino también de Latinoamérica y el mundo. ¿Hubo algún momento de impacto que te hizo como cambiar un poco la dinámica de haberte enfocado en políticas de seguridad, políticas públicas, en procesos regenerativos, en medioambientales, a decir, mira, aquí hay un potencial con el tema de las mujeres o los feminismos? Te cuento, Natalia, que en mis experiencias con algunos organismos internacionales con los que sigo colaborando, me di cuenta que las estructuras que tenemos actuales de toma de decisiones, los organismos internacionales, están operando bajo ciertos supuestos y bajo ciertas dinámicas que hacen muy difícil que se cree un cambio verdaderamente sistémico. Entonces, fue a partir de analizar, pues digo, estudiando dinámica de sistemas, toma de decisiones estratégicas y con las experiencias, te puedes dar cuenta de hasta dónde puedes llegar en esos espacios. Y yo decidí dar un giro a mi carrera profesional. Entendí que si quería hacer un impacto en el mundo no iba a ser tan fácil y sí, o sea, posible tal vez a partir de esas estructuras, y me dediqué a trabajar con esfuerzos colaborativos multisectoriales. Y mi primer trabajo justamente, bueno, parte de un par de trabajos que fueron muy significativos, fue mi trabajo con la Red Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, que empezó como un estudio, un análisis sistémico del trabajo del hogar en México con el Instituto Simón de Beauvoir, al que después se sumaron pues todos los sindicatos de los países latinoamericanos y organismos internacionales. Y me he dado cuenta que a partir como de a tratar de hacer un impacto más intencional y entender dónde realmente se pueden abrir las posibilidades para darle causa a la vida y a lo que es importante en mi escala de principios, y también a lo que realmente nutre las condiciones en el contexto en el que vivimos, es que digamos, un cambio a trabajar con mujeres y también con iniciativas que, digamos, tienen una perspectiva biocéntrica, una perspectiva también de colaboración, una perspectiva que sale de las estructuras patriarcales de toma de decisiones, incluso de las estructuras patriarcales y en línea con el sistema económico actual, que rigen mucho de los financiamientos de ciertas iniciativas, ¿no? Entonces, creo que para mí el hecho de trabajar desde una postura tal vez que hemos discutido tú y yo mucho, o sea, como qué son los feminismos y las diferentes corrientes, tal vez es una postura más ecofeminista, ¿no? Que tiene a principio personal en el centro de la vida, y tratar de entender cuáles son esos proyectos donde las condiciones sí están para una toma de decisiones bajo estructuras que co-creamos juntas, que son estructuras colaborativas, que si lo vemos desde un punto de vista científico o estratégico, son las que tienen más incentivos para todos los actores involucrados, las que realmente funcionan, las que en ambientes de alta incertidumbre como los que vivimos ahorita pueden construir resiliencia en comunidades. Y digamos que parte de mi trabajo es con mujeres o en organizaciones, con proyectos que tienen en el centro la vida, ¿no? Y que trabajan de manera colaborativa y que tratamos de impulsar otro tipo de estructuras. Y digo, podríamos hablar como de muchos ejemplos. Tal vez yo después les dejo aquí un correo para seguir en contacto. Vanessa, para todos y todas y todes que no sepan qué es el pensamiento sistémico y por qué es importante, si pudieras darnos unas claves esenciales de cómo pensar de esta manera, pues sí es relevante y más para estos tiempos. Sí, gracias por hacerme esa pregunta. Fíjense que algo que la gente tiende a asociar con el pensamiento sistémico
es cuando ven muchas interrelaciones entre diferentes elementos. Sin embargo, algo que es fundamental en el pensamiento sistémico, digamos, el pensamiento sistémico, desde como yo lo trabajo, están todos, digamos, todos los autores y filósofos de las ciencias sociales. Como yo lo trabajo, es un pensamiento sistémico que sale de saberes de los sistemas vivos, de sistemas biológicos, químicos, físicos, ¿no? De alguna manera de las ciencias duras y aplicar ese conocimiento a las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el pensamiento sistémico? Hay una definición súper básica, que es un sistema, es un conjunto de elementos interrelacionados que juntos logran una función, juntos cumplen algo, sea esa función deliberada o no. Entonces, algo muy clave para entender el pensamiento sistémico es que nosotros solemos ver, por ejemplo, empezamos a analizar una situación, digamos, el sistema de seguridad alimentaria de una ciudad, y empezamos a pensar que todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad alimentaria tiene que ver con comida, los procesos de distribución, los supermercados, y empezamos a ver muchos elementos interrelacionados. Para nosotros realmente poder aplicar un pensamiento sistémico, tenemos que preguntarnos, este conjunto de elementos interrelacionados de manera causal, y ahorita lo ponemos como causal, imagínense causal aquí, que no se nos vaya, porque es un concepto muy importante, esos elementos interrelacionados cumplen una función. ¿Cómo se lee las funciones en los sistemas sociales? Las funciones en los sistemas sociales y en cualquier otro tipo de sistema son patrones que se repiten en el tiempo. Es el comportamiento en el tiempo de un sistema. ¿Qué es lo que está logrando ese conjunto de elementos interrelacionados? Entonces, digamos que si nosotros queremos tener un pensamiento sistémico, tenemos que admitir o tenemos que darnos cuenta que el pensamiento sistémico es un pensamiento histórico, meramente. O sea, el pensamiento sistémico no es todo tiene relación con todo, no. Es qué relaciones existen que forman parte de la estructura de un sistema y qué comportamiento se desprende de esa estructura del sistema. Entonces, una premisa básica es esta. La estructura determina el comportamiento de los sistemas. Entonces, ahora, ¿cómo podemos ver qué es una estructura en un sistema, sobre todo en un sistema social? Las estructuras de los sistemas, desde esta metodología y desde, digamos, la forma en la que yo entiendo el pensamiento sistémico, son las relaciones entre elementos de materia, elementos que pueden ser como población, capital, cantidad de agua en una ciudad, de edificios, budget de una organización, pero también elementos de carácter intangible de información, por ejemplo, nivel de percepción, sentimiento de pertenencia, ciertas metas de diferentes actores. Entonces, la estructura de un sistema se determina por todos esos elementos interrelacionados, tanto elementos que se pueden tocar y podemos ver y elementos que no podemos tocar. Y es así como nosotros vamos entendiendo la estructura que determina el comportamiento de nuestro sistema. ¿Por qué es relevante esto? Sobre todo en tiempos actuales. Actualmente nosotros, como humanidad, estamos en un contexto de altos niveles de incertidumbre, justamente por la complejidad y la interrelación, digamos, de nuestros sistemas. Se ha creado un grado de complejidad tan alto que es muy difícil, por ejemplo, prever cuáles van a ser las consecuencias del cambio climático, cuáles serían las consecuencias a nuestros sistemas de comunicación, si existe, por ejemplo, mayor actividad solar. Todos estos son problemas súper delicados y súper amenazantes en el tiempo de hoy. La ciencia como la conocemos, la ciencia que es especializada por disciplinas, no plantea soluciones, digamos, que construyan resiliencia, ni soluciones para este tipo de problemas que son de una incertidumbre muy grande. Entonces, ¿por qué es relevante el pensamiento sistémico? Porque invita a integrar diferentes enfoques científicos y conocimiento también, que no necesariamente pasa por el método científico, para hacer un assessment de la calidad de información que integramos para tomar mejores decisiones. Este tipo de enfoques están presentes en las grandes cumbres de cambio climático, las grandes cumbres económicas, donde se hacen assessments más integrativos para informar la toma de decisiones. Y ahí es como otro tipo de
de conversación que podríamos tener sobre cuáles son las conclusiones y a qué se enfrentan estos espacios de diálogo, pero digamos que el pensamiento sistémico en estas alturas de la historia de la humanidad, nos ayuda a empezar a integrar información más valiosa para una toma de decisiones que no necesariamente nos van a dar solución. El pensamiento problema-solución es súper dicotómico, pero que nos pueden ayudar a construir las condiciones para transitar estos tiempos de una manera más sana, pudiendo también entender cuáles son los incentivos de diferentes actores, cómo poder hacer sinergias entre los ecosistemas, ya sean naturales y también los humanos. Entonces, bueno, y sobre causalidad. Pues no sé si aquí tengas una comentario, pregunta, Natalia. Tengo dos preguntas, pero si quieres termina la parte de causalidad y ahí ya procedemos con lo otro, porque son preguntas de seguimiento. La forma en la que nosotros, cuando tratamos de entender la estructura de un sistema, es vinculando los elementos a partir de relaciones causales. Y esto es lo que realmente da, digamos, una validez más fuerte al tipo de entendimiento que hacemos de los sistemas sociales. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la ciencia estadística que hace inferencias correlacionales, ¿no? Para nosotros construir una relación causal, que es el efecto de una variable sobre otra, lo que tenemos que hacer o lo que normalmente hacemos es acudir tanto como a fuentes primarias de información, a textos científicos, pero también a observación empírica. Es así como nosotros empezamos a entender las estructuras de los sistemas. Son relaciones causales las que empezamos a investigar. ¿Qué implica realmente tener una relación causal válida? Implica, por ejemplo, empezar a hacer uso de otros tipos de approaches a la ciencia para poder entender si hay como relación entre dos elementos. Pero cuando ya tenemos relaciones válidas, que son incluso validadas por diferentes actores o por diferentes personas que viven ese fenómeno, podemos tener un acercamiento a la realidad más válido, por así decirlo. Estamos viendo como la misma fotografía, la misma estructura del sistema social. Y la causalidad es algo realmente interesante en los sistemas físicos. Por ejemplo, que nos invita, que es una de las cosas que para mí es fascinante del pensamiento sistémico, si bien la forma en la que lo utilizamos o lo utilizo yo con mi equipo de trabajo es para hacer procesos de toma de decisiones más estratégicos. Simplemente el hecho de pensar, por ejemplo, imaginemos que el oxígeno que está ahorita, ¿no?, es un elemento, la cantidad de oxígeno. Y, digamos, el flujo, que es la acción, esto me estoy yendo como ya a cosas más específicas del pensamiento sistémico, pero el flujo, que es la acción, es la respiración, ¿no? La inhalación, que llena los pulmones y que sale aire, pero sale transformado en dióxido de carbono. Hay una relación causal entre la cantidad o el oxígeno que hay aquí y que mis pulmones lo reconozcan para respirar y lo transformen en dióxido de carbono que les sirve a los árboles. Todas estas son relaciones causales que no solemos ver. O sea, nosotros en un mapa tenemos como flechitas, tenemos ecuaciones, pero estas son relaciones que no solemos ver en la vida. Pero hay una interconexión fascinante, ¿no? Entonces, imaginen el poder de poder hacer explícitas todas estas relaciones que van haciéndonos notar que existen relaciones causales basadas en las leyes de la física, de la naturaleza, con nosotros como sociedad y con todos nuestros sistemas, donde nuestras metas y pensamientos también alteran lo que nosotros hacemos con los elementos naturales, ¿no? Entonces, sí, esto es fascinante, el pensamiento sistémico, porque después podemos empezar a ver cuáles son las estructuras, por ejemplo, las estructuras de la vida. Son súper, no tienen entropía, el desgaste de energía es mínimo, son organizaciones muy inteligentes, ¿no? Y esto creo que para las ciencias sociales, el poder empezar a hacer análisis más integrativos, integrando diferente tipo de conocimiento al servicio de mejor toma de decisiones en los sistemas sociales es un gran regalo, pero no solamente eso, nos abre la percepción a evaluar cosas que ahorita no están accesibles, tal vez por nuestra escolarización, por la forma en la que hemos aprendido a ver el mundo, pero que empezando a explorar qué es el pensamiento sistémico se nos abre el mundo de posibilidades también para plantear nuevos caminos, ¿no? Que consideren otro tipo de cosas que las comunes, ¿no? En las que solemos estar enroladas y estancadas.
Wow, tengo varias preguntas de seguimiento. Y la primera es en temas de la estructura, porque simplemente es para aclarar este concepto de la estructura determina el comportamiento de los sistemas. Hay muchas teorías de conspiración corriendo por ahí, de que hay un grupo de personas que se sientan a dominar el mundo y definir cuál es la estructura de las cosas. Entonces, simplemente me gustaría ver qué tanto de esa estructura ya está diseñada versus que se va creando la estructura según el comportamiento de las personas, ¿no? O de los actores involucrados o de los elementos. Entonces, es simplemente para aclarar esa parte, no tiene que ser muy extenso. Estaba tratando de abrir una imagen. Me encanta tu pregunta, Natalia. Esto es como una de las preguntas clave que empezamos a abordar cuando empezamos a explorar sistemas sociales. La estructura determina el comportamiento de los sistemas, pero digamos, pensemos en una planta, en un árbol. La estructura de ese árbol estuvo determinada por todos los procesos de evolución y la información que ese árbol estuvo integrando a lo largo de los años. Lo mismo con nosotros como organismo, como especie humana, ¿no? En los sistemas sociales, y en todos los sistemas, pero específicamente en los sistemas sociales, la estructura, ¿se acuerdan de la definición de sistema? Los sistemas es un conjunto de elementos, ya sea de materia, Que de cumplan una función. ¿cómo? Pero muy bien, que cumplen una función. Esa función es el comportamiento, es el comportamiento. Y los elementos interrelacionados son la estructura. Ahora, esa función no siempre es deliberada. No siempre es deliberada. Hay gente, de hecho, por ahí, y esto es para otro tema, pero hay gente que ha escrito libros, ¿no? De hecho, algunos premios Nobel de la Paz, libros muy, para mí, maquiavélicos, donde se encargan de alimentar las condiciones para el conflicto en diferentes regiones del mundo, ¿no? Y se ganan el premio Nobel de la Paz, ¿no? Muy bien. Pero entonces, por ejemplo, ahí no es que alguien esté creando una estructura, pero sí está moviendo las condiciones que nutren el conflicto, ¿no? Crear una estructura en un sistema social creo que es súper, súper complejo. Lo que nosotros vamos viendo es que hay metas de diferentes actores, ¿no? De diferentes actores de la vida social, interactuando todo el tiempo y cambiando lo que conocemos como realidad o lo que percibimos como realidad. Entonces, las metas de diferentes actores cambian lo que percibimos como realidad y ese cambio en la realidad también impacta para que otras personas tengan metas distintas y no nada más metas distintas, acciones distintas que a la vez vuelven a modificar el estado, ¿no? Nuestro sistema. En este sentido, es súper, súper difícil. Es difícil, más no es imposible, decir que alguien ha creado las estructuras para tener este comportamiento del sistema. Y ahí es donde nos conectamos con la capacidad de decisión que cada uno tenemos. Por ejemplo, desde la perspectiva estratégica, nosotros sabemos que para crear un cambio sistémico tenemos que alinear las visiones de diferentes tipos de actores. De otra manera, es súper difícil porque el grado de complejidad y los ciclos de retroalimentación y las áreas donde diferentes actores inciden son muy diversas. Entonces, empezar a ver el sistema, empezar a identificar esa estructura, muchas veces nos damos cuenta que hay un principio, ¿no? De los sistemas complejos que dice, los sistemas reaccionan en el corto plazo de manera opuesta a cómo reaccionan en el largo plazo. Y es ahí todos los problemas que tenemos de urbanización. Entonces, a veces es difícil y nos dejamos llevar, por ejemplo, en términos también de incentivos políticos. A veces cuando una política sale bien, como por ejemplo una política de urbanización, una política que diga hay que construir más carreteras, cuando después en 20 años vamos a tener un problema terrible, energético, de abastecimiento de comida, y entonces es porque en el largo plazo los sistemas reaccionan de manera opuesta. Entonces, la estructura que se va generando no siempre es intencional y el comportamiento a veces es menos intencional, ¿no? Eso no quita que haya personas que analicen muy bien las estructuras y sepan dónde o qué condiciones hay que nutrir para lograr ciertos resultados, no siempre en beneficio de las comunidades o de las poblaciones o de las mujeres. Es por eso, ¿no? Es por eso que, y esta pregunta me gusta mucho porque es por eso
donde hay mucho potencial a la hora de empezar a alinear incentivos. En el trabajo, por ejemplo, que nosotros hacemos, empezamos a escuchar a diferentes sectores sociales, a empezar a dialogar, a encontrarnos de una manera verdadera y encontrar propósitos comunes. Cuando encontramos ese propósito común, lo que hacemos es mapear las estructuras que fortalecen o debilitan ese propósito. Y una vez que todos lo vemos junto, empezamos a analizar cómo podemos alinear las visiones y las acciones para ir en conjunto a ese propósito que queremos. Y esa es una nueva forma de vivir la gobernanza en las comunidades, a nivel estatal, a nivel local, a nivel regional. Es una forma nueva de vivir la gobernanza que no nos asegura que vamos a tener el comportamiento que queremos, pero sí que podemos crear las condiciones para acercarnos, ¿no? Y es algo también que es muy importante del pensamiento sistémico. Hay gente que lo toma como métodos prospectivos. A mí me gusta tomarlo como una aproximación hacia la realidad y hacia despertar la agencia de qué es lo que queremos hacer juntos. Pero hacer un análisis sistémico para ver las estructuras, de repente sí nos alerta de quién está moviendo ciertas piezas, quién está teniendo ciertos comportamientos que le convienen, ¿no? Y ahí va esta gran pregunta de los 60,000 chavitos, como le decimos en Puerto Rico, y es, ¿cómo se puede construir una realidad cuando hay tantos actores que sí ofrecen información valiosa, pero en unos tiempos donde la posverdad está reinando? Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre esta búsqueda de la verdad, aun sea científica, política, de movimientos, etcétera, cuando ahorita el fenómeno de la posverdad está haciendo que cada cual crea lo que más conveniente y lo que considere que es verdad, ¿no? Que ha habido una deconstrucción de lo que se percibe que es realidad y donde tampoco se percibe a nivel quizás de masa, ¿no? Una consistencia en intereses o metas en común, ¿no? O sea, creo que los intereses y las metas están un poco ambivalentes según las tendencias, lo que está de moda, lo que otros siguen. ¿Cómo ha sido ese trayecto de seguir realizando pensamiento sistémico en estos tiempos? Es una pregunta realmente muy profunda, porque parte de la forma en la que hemos aprendido a pensar o a no pensar, ¿no? Yo tengo como muchísimos ejemplos de las cosas que han pasado, por ejemplo, trabajando con algunas organizaciones a nivel latinoamericano que se dedican, por ejemplo, al reciclaje, ¿no? de plástico y que quieren dar una mejor calidad de vida a los trabajadores, recolectores de basura, los pepenadores, ¿no? Y entonces, cuando estamos tomando decisiones, hay personas, ¿no? Que ven el sistema y dicen, oye, no, pero borra todo esto. Esto yo no lo quiero ver. No quiero ver todo lo que está haciendo el gobierno con los planes. Y dices, es que no lo puedes borrar porque es parte de tu sistema. Es mejor que lo veas para que tú tomes mejores decisiones, ¿no? Y en realidad es algo como esta, que es como para mí es una anécdota muy chistosa, ¿no? A veces queremos borrar las cosas que nos preocupan, las cosas que nos duelen. Los políticos suelen, al hacer las políticas públicas, no los políticos, pero bueno, digamos, en administración pública se suele ver los sistemas de una forma súper segmentada, porque a veces porque es complejo hacer una política multisectorial, una política que cumpla diferentes metas. Entonces, por un lado eso, hay personas que tal vez no nos gusta ver ciertas cosas que están sucediendo en la realidad. Hay un pensamiento que también es aprendido. Tengo como tantas experiencias, ¿no? En espacios que nosotros pensaríamos que son como de gente pues tan culta y que se les complica tanto ver las interrelaciones. Si sale de la economía ya no es válido, o sea, no importa si viene un sociólogo, un psicólogo que le dice, sí, justo, hay ciertos incentivos que hacen a la gente comportarse de esta manera o tener estos niveles de compra, entonces, pero todo eso es por la escuela, por cómo nos enseñan incluso a avergonzarnos de poder ver
interrelaciones, y incluso en el sistema académico son pocas las ofertas donde la complejidad como una perspectiva y la integración de saberes son una realidad. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo poder crear narrativas compartidas? Es una pregunta bastante, bastante profunda. Me gusta la pregunta. Y lo que en mi corta experiencia he encontrado es que lo que mejor funciona es justo algo que se llama crear visiones en conjunto, crear propósitos comunes, un propósito común al que todos aceptamos, le decimos que sí, ¿no? Cuando empezamos a crear no una narrativa sobre cuál fue la causa de este problema o si X o Y es un problema, sino qué queremos juntos, qué es lo que queremos lograr juntos, qué nos es importante a todos. Digamos que en esos momentos la capacidad de percibir por muchas razones, también a nivel cognitivo y químicos, ¿no? En el cerebro, etcétera, a nivel de comunidad, empiezan a se abre como un espectro de percepción. Cuando empezamos a trabajar sobre propósitos comunes, es más fácil construir una narrativa del sistema que está apoyando o no apoyando ese propósito común. Eso es una de las cosas que yo he explorado. Sin embargo, por ejemplo, también ha sido muy complejo a veces con ciertas comunidades o en ciertos espacios de toma de decisiones que las personas se animen a imaginar que es posible otro tipo de estructura, que es posible otro tipo de comportamiento en nuestro sistema social. Y eso viene también de un comportamiento aprendido a partir de la escolarización, un comportamiento que también, por ejemplo, el realismo en las relaciones internacionales, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre y hay como esta falta de confianza en que algo mejor es posible. Entonces, en las épocas de la posverdad, yo creo que la mejor manera, digo, si te puedo hablar de cuestiones técnicas, ¿no? De cómo hacemos estas narrativas validadas a partir de relaciones causales, como por ejemplo cuando hacemos un ejercicio de modelación en grupo con los actores que tienen que estar en espacios de toma de decisiones como Naciones Unidas o en comunidades indígenas, cómo se dan procesos de mediación y cómo se dan a veces personas que estaban en conflicto, ya no están porque empiezan causalmente qué es lo que impacta en la otra variable y cómo todos tenemos una partecita en esta estructura sistémica, ¿no? Entonces, y eso podría darte, digamos, como algunos ejemplos, podríamos hablarlos después, son procesos muy bonitos de construir el saber colectivo. Sin embargo, ese es el otro es el punto, ¿no? Que para mí me parece más crucial, que como últimamente nos atrevemos tan poco a imaginar otro tipo de estructuras, otro tipo de resultados, y siento que sanando esos procesos a nivel social, teniendo como más historias de lo que sí se puede, pudiera ser, digamos, nuestro imaginario colectivo podría estar más listo a construir narrativas compartidas de lo que sucede y poder tal vez hacer un espacio para toda la desinformación que también Baudrillard lo decía, ¿no? Estamos como hiperconectados, pero así como parásitos totales, porque no sabemos qué hacer con tanta información. Entonces creo que va como por un proceso también de resignificación de la persona, de los sueños de las personas, de las posibilidades y nuevos futuros para comunidades. Y esto es como básico para poder hacer cambios sistémicos. Si nosotros en cualquier espacio donde estemos nos seguimos conectando con la necesidad de resolver problemas, en términos técnicos, siempre vamos a estar en un loop compensatorio, en un loop que nos va a requerir mucha energía y que nada más va a compensar, no va a eliminar, no va a crear una nueva estructura. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a crear propósitos comunes, acuerdos comunes y empezamos a ver cómo nutrimos las condiciones para ver cómo ese sistema se va nutriendo y le va quitando espacio a esta estructura donde a lo mejor está el problema que solemos ver, pero no vamos a las causas? Desde ese punto, ¿cuál es la visión sistémica sobre los feminismos en estos momentos? Creo que podría hablar tal vez desde mi punto de vista, que
ya ni modo, ya me preguntaste, pero solo no hablar porque respeto, apoyo todas las luchas feministas, todas ellas, o sea, con toda mi conciencia, con toda mi conciencia y con todo mi entendimiento del mundo, respeto todas y cada una de las luchas feministas, las liberales, las feministas de las diferencias, las queers, las ecofeministas, las feministas comunitarias. Y habiendo dicho esto, mi perspectiva sistémica de los feminismos, digamos que yo compagino más con los feminismos comunitarios o los ecofeminismos, ¿no? ¿Por qué? Creo que, y apoyando, ¿no? O sea, apoyando el feminismo liberal, los feminismos radicales, los feminismos de la diferencia. Todos estos, desde mi perspectiva, y, o sea, quiero decir que me da mucha como, me gustaría que si hay compañeras feministas escuchando, o sea, ojalá pueda yo transmitir lo que pienso de una manera clara. Pero digamos que todos estos feminismos son esfuerzos súper valientes para abrir espacios dentro de un sistema patriarcal, para abrir espacios que son súper valiosos, espacios de dignidad, espacios de resignificación y de vida, ¿no? Para las mujeres. Espacios para poder estar a la par, ¿no? Dentro de este sistema patriarcal. Espacios que nos han dado muchas posibilidades como el poder acceder a una vida política de una manera más activa, el poder acceder como a la educación, tantas cosas, ¿no? Digamos que eso es lo que hacen los feminismos, ciertos feminismos que funcionan más en el sistema patriarcal. Hay otros feminismos, ¿no? Que rompen con el sistema patriarcal por tener una perspectiva ya no antropocéntrica del humano como especie, ¿no? Sino biocéntrica. Feminismos que tienen en el centro a la vida como tal, al hombre y a la mujer como parte de la vida. Y son esos feminismos donde para mí, desde una perspectiva sistémica, tenemos más para poder crear estructuras saludables para la misma vida. Estos feminismos que están muy ligados a los feminismos de la Vía Yala, a los feminismos comunitarios, a los ecofeminismos, plantean una visión sistémica de la vida, una visión, la misma ciencia, ¿no? Pasa por un sistema también bastante patriarcal. Entonces, entre todo el pensamiento regenerativo que tendría, o sea, que podemos, de hecho, ahorita y que de hecho estamos creando diferentes comunidades, los feminismos que apuestan más hacia poner el centro a la vida, a replantearnos estructuras, a considerar y empezar a abrir los ojos un poco como este ejercicio que veíamos, ¿no? De qué es la respiración, dónde está el oxígeno, esa relación causal que existe con nuestros pulmones, aunque no lo veamos. Todos estos feminismos honran esta, digamos, complejidad y este entramado de la vida. Y estos feminismos son capaces, al ver así, de proponer otro tipo de estructuras, otro tipo de tecnologías que tengan en el centro el servicio a la vida, esa protección, sostener la vida, más que sostener un sistema donde las mujeres nos tengamos que estar abriendo. Entonces, no sé si esta respuesta ha sido clara, y lo que yo quiero decir es que mi lucha profesional, mi vida profesional, mi camino está más ligado a reconocer, ¿no? Este entramado de la vida, a honrarlo, a poderlo traer a espacios de toma de decisiones, a poder tener una organización y agencia colectiva más informada, ¿no? Hacer estos acuerdos. Sin embargo, a todas esas compañeras feministas que están luchando y que han luchado por abrir espacio, yo, o sea, declaro toda mi admiración, apoyo, respeto. Sí he ido a marchas, estoy con ellas, o sea, la música, el arte, las feministas chicanas, o sea, están súper dentro de mi corazón. Y creo que es como una evolución, ¿no? Que hemos tenido que dar, y agradezco como a todas las grandes mujeres de la historia, ¿no? Que por ellas también tú y yo aquí estamos conversando, ¿no? Wow, me gustaría terminar esta entrevista con dos últimas preguntas. La primera es un poco como
que echa fuego, pero va en respuesta también a lo que ya habíamos dialogado con Isabela Esquivel Ventura, la maestra especialista en políticas públicas, masculinidades y patriarcado. Y está relacionado a esto, ¿no? O sea, me llama muchísimo la atención esto que planteas, ¿no? Sobre estas visiones de feminismos comunitarios y ecofeminismos y otro tipo de feminismo que no tiene esta visión antropocéntrica, porque no es como el feminismo mainstream, ¿no? O sea, no llega a popularizarse, o todavía no se ha popularizado tanto estas nuevas visiones y que no son tan nuevas tampoco, porque lleva muchísimo tiempo desarrollándose en diferentes espacios de toda Latinoamérica y también de otras partes del mundo. Algo que ella planteaba, Isabela, en nuestra pasada entrevista que vas a encontrar en YouTube, en mi canal, es cómo el patriarcado es una estructura, ¿no? Y me llama la atención que menciones estos feminismos comunitarios y ecofeminismos como que están creando un nuevo modelo o unas nuevas estructuras de comportamiento que no está asociado dentro de buscar espacios dentro de este sistema, ¿no? Esta estructura. Mi pregunta es más bien, ¿sería esta la manera en que se pueda crear un nuevo sistema que eventualmente reemplace el patriarcado, o es muy pronto todavía determinarlo? Pues crear un nuevo sistema que reemplace al patriarcado creo que es algo que está muy latente. Creo que está habiendo como un quiebre de muchas estructuras de todo tipo en nuestra vida social, tecnológica, económica. Van a ayudar mucho las condiciones, lamentablemente, las condiciones también de la naturaleza, del planeta y el feedback que van a hacer en nuestro sistema de vida. Y digamos que yo creo que aprendiendo no es el ecofeminismo, o sea, para mí no es el ecofeminismo o los feminismos comunitarios como grupo quienes van a crear otro sistema. Para mí lo que pudiera crear otro sistema y que se puede empezar a ver también en espacios urbanos, con personas que practican el feminismo, que queramos, son, digamos, en esencia los principios de poner al centro la vida, de empezar a colaborar, ¿no? Entre todos, de empezar a reconocer las diferentes interrelaciones entre elementos, el empezar a tener un poco más de visión a la hora de hacer como avances tecnológicos, ¿no? Que realmente sean avances que no estén buscando un beneficio capital, sino que estén buscando un beneficio para la vida, que estén buscando la menor afectación, estos lugares donde se pueda dar a lo mejor el fin del conflicto que existe también entre los sexos, estos lugares donde se puedan practicar, o sea, todos estos valores que están dentro de las corrientes de feminismos comunitarios o ecofeminismos, ¿no? O todas estas corrientes que tienen que ver con el pensamiento regenerativo, que llevan al ser humano a replantearnos como especie, cuál es que creo que no tanto como grupo los ecofeminismos y los feminismos comunitarios, pero sí Vanessa, ¿me escuchas? Vanessa, ¿me escuchas? principios. Y son principios de los sistemas vivos, son los principios de la vida. Poder escuchar un poco más como personas y poner al centro pues esos principios, ¿no? De los sistemas vivos, creo que ahí podríamos empezar y hay muchos proyectos que están empezando. Vanessa, ¿me escuchas? Ahora. Natalia, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Perdón, disculpa. Sí. Nos quedamos en pensamiento regenerativo porque se fue.
Se quedó como tildeada la computadora. Ok. Creo que son esos espacios donde estos principios se empiecen a vivir, que pueden ser en diferentes tipos de estructuras, estos espacios donde se empiecen a vivir estos principios para hacer diferentes tipos de innovaciones, para colaborar. O sea, de hecho, nosotros hemos estado trabajando en cómo se ve un sistema de gobernanza municipal desde los principios regenerativos, ¿no? Cómo se ve la transición de una empresa hacia la economía circular desde los principios regenerativos, cómo se ve por ejemplo, el caso de una comunidad de migrantes nicaragüenses apátridas asentados en Costa Rica, al lado de un basurero, cómo se ve realmente esa nueva estructura desde estos principios de regeneración, desde estos principios de poner al centro la vida, ¿no? La vida, no solamente la vida humana, pero la vida, ¿no? Entonces, creo que es a partir de este tipo de estructuras que, o sea, mi sueño, uno de mis sueños, y veamos, o sea, espero que tener mucha vida para seguir creando y que sigamos creando juntas, pero imagínate un sistema de toma de decisiones, ¿no? Territorial, regional, ¿no? De diferentes países o diferentes comunidades que empecemos a crear una estructura de gobernanza a partir de estos otros principios. Porque sí se puede, porque ahí está como Ostrom, ¿no? Con los principios, con este replanteamiento de las tragedias de los comunes, ¿no? Hay tantas cosas disponibles, hay tantos saberes de cómo se organizaban también los comités de agua de las comunidades nahuas, los sistemas de villas de la India que llevaron realmente a la independencia. O sea, como son sistemas que tienen todo que ver con sociocracia, que tienen que ver con escuchar a la naturaleza, que están presentes en los saberes de los ecofeminismos y de los que poco a poco, aprendiendo de todos estos, digamos, señales que nos está dando la realidad, podríamos empezar a considerar en nuestras carreras, en nuestros espacios colaborativos, en crear nuevas estructuras. En ese punto, y ya para cerrar, mi querida Vanessa, con tu experiencia en estos foros internacionales, desde la ONU, la FAO, organismos internacionales en los que ya has participado, sí hay una visión antropocéntrica y una visión a resolver problemas, más que atender las causas de estos problemas, ¿no? Un sistema de parches, el Band-Aid Solution, como le decimos. Con lo que tú has estado expuesta y lo que conoces, ¿crees que el sistema internacional o quienes estamos operando en este sistema internacional político, me refiero al político internacional, estamos en un sistema un poco deshumanizado? Puede que tenga una visión antropocéntrica de las cosas, pero deshumanizado en los valores que realmente generan o llevan a valorar la vida, a valorar en sí. O sea, desde una perspectiva, a lo mejor personas que estén escuchando esto van a decir que qué blandita, ¿no? Pero desde una perspectiva sistémica, lo que decíamos, ¿no? A veces el sistema tiene un comportamiento que no fue intencional. Y hay personas que sí trataron de hacer con lo que tenían, con su conocimiento de la ciencia, y otros que estuvieron metiendo su agenda, ¿no? A lo mejor de beneficios personales o beneficios como a ciertos sectores solamente. Toda esa, digamos, interacción es lo que da las estructuras que tenemos actualmente. En estas estructuras que actualmente tenemos, yo conozco a funcionarios de organismos internacionales, a personas que, incluso a como algunos líderes políticos de diferentes países, ¿no? De Medio Oriente también, que dan absolutamente, o sea, que tienen unos valores tan humanos y que tratan de hacer lo mejor que pueden dentro de estos organismos. Resulta que a veces, y son arquetipos que vemos en los sistemas, ciertas estructuras generan comportamientos que hacen que las metas para las que fueron planteadas, digamos, como estas estructuras no son lo más sostenibles, lo más inteligentes, son energías que consumen muchos recursos, lo que hacen es empezar a disminuir las metas, a bajar los principios, ¿no? Pero es parte del funcionamiento, ¿no? De esas. Entonces, es importante, creo que lo más importante aquí es poder
dar esos saltos a nivel cognitivo para poder nosotros, por eso el pensamiento sistémico, ¿no? Por eso creo que además de pensamiento sistémico, muchas otras disciplinas más integrativas que ahorita están surgiendo para poder ver, digamos, con un zoom out, para poder ver las estructuras y poder plantear, poder decidir dónde es que realmente va a ser más efectivo plantear nuestra acción, nuestra energía. Entonces, yo podría decir, sí, las estructuras actuales son súper deshumanizadas. Las estructuras actuales están presentando resultados bastante deshumanizados. Las estructuras actuales las reproducimos todos, en diferente nivel, con diferente capacidad. Y sí están produciendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera empezamos a observar y aproximarnos a la realidad para tener una agencia más efectiva hacia ese resultado humano que queremos ver, ¿no? Y ese resultado hacia la vida. Entonces esto nos deja tarea, ¿no? O sea, como profesionista que esté viendo esto, o sea, ¿qué puedes hacer tú, ¿no? Para empezar a expandir tu mente y tus horizontes de cuidado. ¿Qué es lo que te es importante? ¿Qué es lo que le es relevante a tu organización, a tu ecosistema, a tu sector, ¿no? Cómo poder estar al servicio de algo más que no sea, pues ya sabemos, ¿no? A lo que estamos al servicio casi siempre, pero que sea humano, ¿no? Y la vida. Mi querida Vanessa, ¿cómo podemos conseguir más información sobre el trabajo que haces? ¿De qué manera podemos contactarte o seguirte en redes sociales? Sí, miren, nosotras con un grupo de mujeres increíbles creamos una organización que se llama IA8, La Vida a Través de Nosotros, donde hacemos procesos estratégicos, sistémicos, también de acompañamiento y sostenimiento de espacios para grupos que están tomando decisiones, grupos desde una comunidad hasta corporativos. Hemos trabajado con corporativos, somos parte de la red de varias redes. Entonces pueden escribirnos a ia8info@gmail.com. LinkedIn me buscan como Vanessa Armendáriz. Tengo un banner con una mariposa atrás de colores. ¿Qué más? ¿Qué más les recomiendo? Bueno, también les recomiendo que entren a una de las organizaciones, a dos con las que colaboro, que es el Sustainability Laboratory, lo buscan así en internet, y ahí pueden investigar estos proyectos que están demostrando que es posible, ¿no? Lo que se considera imposible, trabajando con integración de enfoques. Ahí tenemos el laboratorio en Costa Rica, el laboratorio con las comunidades beduinas palestinas. Y también métanse al Instituto de Claridad Estratégica, Institute for Strategic Clarity, que es esta organización increíble de la que soy parte y también colaboro, con quien hacemos estos ejercicios de democracia colaborativa, de gobernanza, y por ahí investiguen sobre Ecosinomics, que es un framework que se los recomiendo un montón. Es un framework que nos hace, además, digamos, de todo lo técnico, de todos estos mapeos y simulaciones que hacemos para acercarnos a los sistemas. Este es un framework que empieza a hacer visible estos principios, estos acuerdos, estas creencias con las que trabajan gobiernos, grupos, y cuando los empezamos a ver podemos darles vueltas súper interesantes desde nuestra propia vida hasta los grupos con los que trabajemos. Entonces les recomiendo que busquen todo eso, y mi correo personal es lis.armendaris@gmail.com. Súper. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta antesala de entrevista estuvo espectacular, mucha información, y ya para las personas que quieran ver esto, esta semana, el sábado 30 de mayo del 2020, porque quedará grabado en nuestro canal de YouTube, recuerden que tenemos la sesión de análisis internacional número 2, Pensamiento Sistémico, con Vanessa Armendáriz, que estará dando una presentación especial para trabajar en conjunto. Así que muchísimas gracias, Vanessa, y ya eso sería todo por el día de hoy. Perfecto, Natalia, muchas gracias por tu trabajo. O sea, soy totalmente tu fan y espero tener muchos espacios para colaborar juntas. Gracias, Vanessa.